Libro del profeta Isaías. Capítulo 32, versos del 1 al 4. Dice la Escritura: He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los que oyen, de los oyentes, oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Padre amado, gracias por las bendiciones impartidas, oh Dios, sobre nuestras vidas hasta este momento, Padre. Te damos gracias. Te damos gracias ahora por esta tu santa y bendita palabra, como siempre acudiendo ante tu presencia, oh Dios. Padre amado, procurando tu misericordia, procurando, Padre, la iluminación del Espíritu Santo para dar esta tu palabra y para recibirla, oh Dios. Padre, nos presentamos delante de tu presencia con el perdón de nuestros pecados, con acción de gracias, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Mis hermanos en Cristo, el tema que nos ocupa hoy es nuestro refugio eterno, nuestro refugio eterno. Y ese nuestro refugio eterno es nuestro Señor Jesucristo, el cual en efecto puede guardarnos en completa paz a través de todas las circunstancias de la vida, mis hermanos. Aquí, en el texto que hemos leído, se describen las bendiciones que seguirán al reino del Mesías. Mis hermanos en Cristo, si estamos en el Señor, entonces estamos ya dentro de ese contexto. ¿Recuerdan las palabras de Juan el Bautista? El reino de Dios se ha acercado. ¿Recuerdan las palabras? Mateo capítulo 6, verso 33. ¿Cuál es la exhortación que tenemos allí? Procurad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué es necesario que yo haga?, le dijo Nicodemo al Señor, para heredar el reino de Dios. Y él le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Y sabemos a qué se refería el Señor. Tenían que nacer de la palabra y del Espíritu. Por lo tanto, para poder entrar en esa íntima comunión con el Dios del cielo, ser hechos sus hijos en sí, participar del reino, hay que pasar por esta experiencia. Y qué dulce la palabra: cuando creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahora pues ciertamente somos nuevas criaturas en Cristo. Por lo tanto somos parte de ese reino. Ya somos parte de ese reino, mis hermanos en Cristo. Y la garantía en sí es de que Él nos va a guardar en esa perfecta paz. Qué hermoso el texto ese, ¿verdad? Isaías 26, el que acabamos de cantar. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti
ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Sí, mis hermanos, dice aquí el texto, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. Bueno, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, turbión es en sí un aguacero impetuoso, con viento y de poca duración, pero de manera figurada, esto dice también el diccionario. Es un aluvión de cosas o de acontecimientos. Y mis hermanos, si ha habido una época donde el mundo está bajo un turbión, es ahora. Absolutamente, digo, es ahora. ¿Y cuánto se deben alzar nuestros ojos y procurar la presencia de aquel que puede mantenernos en esa perfecta paz? Mis hermanos en Cristo, la vida terrenal está expuesta a la experiencia de grandes tormentas, tribulaciones que pueden causar fuertes confusiones mentales, sobrecogedoras tempestades de carácter espiritual a causa del pecado, ataques de enemigos humanos, ataques del príncipe de las tinieblas, pérdidas temporales, pruebas, aflicción. Y el Señor Jesucristo lo dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Eso no se escucha mucho por allá afuera, mis hermanos. El mensaje que se escucha es bastante diferente en sí, y no la realidad de lo que es la existencia terrenal del ser humano. Sí. En el mundo tendréis aflicción, mas no temáis. Yo he vencido al mundo. Así pues, mis hermanos, de todas estas tormentas, Cristo Jesús es nuestro escondedero fiel. Digo, Él es nuestro escondedero fiel, nuestro refugio eterno. Y voy a llevarlos de nuevo una vez más a Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 3, donde dice la Escritura: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y escuchen esto: porque habéis muerto. ¡Qué contraste, mis hermanos! La Escritura dice que nosotros nacemos bajo el estado de muerte en delitos y pecados. Pero aquí la referencia es muy diferente. Si ahora vivimos en Cristo y somos parte de la vida de Dios, entonces hemos sido sacados del mundo, como lo dijo el Señor en su oración al Padre. Les recuerdo, están en el mundo, pero no son del mundo. Muertos para el pecado, muertos para el mundo dentro de ese contexto, mis hermanos en Cristo. Es lo que quiere decir el texto, y fíjense en esto: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Quiere decir, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Él es mi escondedero fiel. Él es su escondedero fiel, mis hermanos. Y recuerdan las palabras en el Tratado de los Hebreos, capítulo 4, versos números 15
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué clase de Salvador tenemos? ¿Qué amigo nos es Cristo? Él nos ama, mis hermanos en Cristo. Él tiene dominio y Él tiene poder sobre toda tempestad. Y por eso es que ahora nos dice la Escritura: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto podemos hacerlo, mis hermanos, y tenemos entrada a ese trono de la gracia de nuestro Dios, porque Él tomó nuestro lugar sobre el monte Calvario. Nunca olvidemos esto, mis hermanos. Él llevó sobre sí mismo nuestro pecado, nuestra condenación. Y es por eso que en Él hemos sido libertados del juicio divino, de esa condenación eterna. En el Señor Jesucristo tenemos protección de los ataques satánicos. Sí, mis hermanos, digo, en el Señor Jesucristo tenemos protección de los ataques del príncipe de las tinieblas. Pero quiero decirles y traer a la memoria de ustedes, porque una cosa es leerlo y otra cosa es aplicarlo a la vida. Para que esto suceda, para que esto en sí llegue a ser una realidad, mis hermanos en Cristo, podemos disfrutar de esa feliz comunión con Él, hallar ese reposo en medio de todo tipo de tormenta, si llevamos sobre nosotros la armadura de Dios. La armadura que se describe en la carta a los Efesios en el capítulo 6. Cuán importante es ser revestidos de esa armadura de Dios. Y les leo que les exhorto a que lean, les exhorto a que atesoren, les exhorto, mis hermanos, a la práctica de la vida real en Cristo. Cuando Cristo, y fíjense en esto, Colosenses capítulo 3, verso número 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Lo que quiero decir con esto, mis hermanos, es que en el Señor Jesucristo, como lo dijo el apóstol Pablo, somos más que vencedores. Digo, somos más que vencedores. Y en Él somos vencedores, no solamente en todas las circunstancias que tenemos que enfrentar sobre esta tierra mientras que estemos aquí, mis hermanos en Cristo, sino que somos vencedores aún de la misma muerte. ¿Recuerdan el texto de 1 Corintios 15? He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y escuchen esto, mis hermanos, escuchen esto. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, no fluctuando, mis hermanos. No hay que caer en depresión. Cuando se cae en depresión, no estamos viviendo la experiencia del poder del Espíritu Santo, ese fuego consumidor que puede transformar nuestras vidas y quitar de nosotros todo lo que desagrada al Dios del cielo, como cantamos hace unos momentos. Así pues, el llamado es estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y la pregunta es, ¿estamos creciendo en la obra del Señor? ¿Estamos creciendo en el conocimiento de la palabra? ¿Estamos creciendo en lo que es esa íntima experiencia con nuestro Dios a través de Cristo? ¿Estamos atentos a la voz del Espíritu Santo, mis hermanos en Cristo? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y recuerden, mis hermanos, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Quiere decir que, escuchen esto, lo que hacemos en Cristo y para la gloria de Cristo y para la gloria de Dios es eterno, mis hermanos. Todo lo demás dejará de ser. Eso es lo que es eterno. Es ahí donde nuestros ojos tienen que estar enfocados, mis hermanos. Es decir, nuestro pensar, nuestro sentir. Y mis hermanos, qué hermoso es sentir que efectivamente nuestras vidas están sirviendo para la proclamación de este Evangelio de gloria, para la glorificación del Dios del cielo. Sí, mis hermanos, esa está llamada a ser nuestra experiencia. Recordando esto, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, en este caso la prueba, la salida, para que podáis soportar, para poder ser más que vencedores. ¿Cuál debe de ser nuestra experiencia, mis hermanos en Cristo? Hace mucho tiempo atrás, y recuerdo, prediqué una serie de mensajes titulado Cristo detrás, Cristo delante, Cristo al lado, Cristo debajo, Cristo arriba. Cristo detrás, en Él mi pasado ha sido perdonado. Mis pecados quedaron clavados sobre la cruz del Calvario. Y ese pecado original quedó sepultado juntamente con Él. Ese hombre viejo bajo condenación quedó sepultado juntamente con Él. Cristo detrás, Cristo delante. Él es el camino, Él es la verdad, es la vida. Es por ese sendero donde ahora Él, bajo la presencia del Espíritu Santo, me está guiando y nos está guiando hacia las mansiones celestiales. Cristo delante,
Cristo al lado, caminando junto con nosotros, como el amigo eterno que es para con nuestras vidas. Nuestras manos puestas sobre las manos de Él. Mis hermanos en Cristo. Cristo debajo. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, Él es la piedra principal sobre la cual se edifica todo el edificio. Él es la roca de la salvación. Él es el fundamento. Ese es el cimiento mismo de la gracia de Dios. Nuestras vidas están plantadas sobre ese cimiento, mis hermanos en Cristo. Y es sobre ese cimiento donde hace falta edificar nuestras vidas, mis hermanos. Y sentirnos como en efecto se sintió el salmista cuando dijo: Él me sacó del hueco del hoyo de corrupción, me puso sobre la roca, esa roca es Cristo. Y si estamos en Cristo, entonces hay un cántico nuevo, mis hermanos, hay una vida nueva. Cristo arriba, sentado a la diestra del Padre, para interceder por mí. Él es nuestro acceso a ese trono de la gracia de nuestro Dios. Mis hermanos en Cristo, vayamos por un momento de regreso al texto original. Dice aquí: no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos. Mis hermanos en Cristo, cuando estamos en el Señor, si de verdad nuestras vidas están fundamentadas en Él, entonces la visión espiritual tiene que estar ahí, mis hermanos. La visión espiritual tiene que estar ahí. Recordando, mis hermanos, que en efecto la salvación la obró el Dios del cielo a través de su don inefable de su Hijo amado. Mis hermanos, para que nosotros seamos partícipes activos de esa salvación. El no estar obrando para la glorificación del Dios del cielo, el no estar obrando para el esparcimiento del Evangelio, mis hermanos, está indicando que la visión espiritual no está ahí. No estamos viviendo entonces esa visión espiritual. ¿Recuerdan cuando el apóstol, Saulo de Tarso cayó sobre la tierra camino a Damasco? Saulo, Saulo, dura cosas de dar cosas en contra del aguijón. Se le reveló el Señor Jesucristo. Y cuando él tuvo esa comprensión, mis hermanos en Cristo, ¿qué fue lo que salió del apóstol? ¿Lo recuerdan? ¿Qué fue lo que salió de él? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mis hermanos, esta tiene que ser la experiencia de todos nosotros, porque el Dios del cielo tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Y el propósito esencial, mis hermanos,
es ser testimonios vivos para Él. Ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Qué promesa hay aquí, mis hermanos? Y recuerden esto, les recuerdo, Pablo ante Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Ya estaba alcanzando ya el fin de su ministerio. No fui rebelde a la visión celestial. Mis hermanos, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos. Los oídos de los oyentes oirán atentos. Oídos abiertos, oídos atentos. ¿Recuerdan? El que tenga oído para oír, oiga. ¿Tenemos oído para oír? Mis hermanos, cuando tenemos oído para oír la palabra, recordar que oír la palabra es oír la voz del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan a los 2 discípulos que iban camino a Emaús? No hace tanto les prediqué un mensaje en cuanto a la resurrección dentro del contexto de la experiencia de esos 2 discípulos camino a Emaús, que lo titulé del camino del desaliento al camino de la glorificación. ¿Recuerdan, mis hermanos? Del camino del desaliento al camino de la glorificación. El Señor en su misericordia se les acercó en el camino, les fue hablando por el camino. Entró donde ellos vivían, participó de la cena con ellos hasta lo que fue el partimiento del pan. Y de ahí se desapareció de la vista de ellos. Y dice la Escritura en Lucas 24:32, y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Tenemos esa experiencia cuando oímos su voz a través de su palabra. ¿Cuánto refrigerio espiritual debe de traer a nuestros corazones? Mis hermanos en Cristo, considerando lo efímero que es la existencia nuestra, la existencia del ser humano, que aquí estamos por un corto espacio de tiempo, pero que Él vino para preparar esas mansiones, ese mundo, ¿no?, en sí, dentro de lo que es la habitación celestial de nuestro Padre. ¿Cómo deben de confortar sus palabras nuestras vidas, levantar nuestro ánimo y estar listo para la lucha, mis hermanos, para enfrentar todo tipo de circunstancias, mis hermanos, y hacerlo con agradecimiento?
a nuestro Dios, a nuestro Cristo. Mis hermanos, a lo que sigue ahora nos debe de dejar sin excusa a todos. Y el corazón de los necios se entenderá para saber. Cuando estamos en Cristo, mis hermanos, entonces nuestras vidas son impregnadas con la sabiduría celestial, mis hermanos. Si estamos en el temor de Dios, este es el principio de la verdadera sabiduría, la cual abre nuestros ojos a lo eterno. Digo, nos deja sin excusa. Dice, la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Cuán rápido y claramente estamos hablando, mis hermanos, o dando testimonio de esta salvación. Quiero decirles algo. Si nos impregnamos de la palabra, si atesoramos esta palabra, mis hermanos en Cristo, entonces no va a haber excusa. Ese Espíritu Santo que mora en nosotros, el cual nos guía a toda verdad, mis hermanos, va a hacer que efectivamente nuestras bocas se abran y proclamen la realidad del Evangelio y del propósito que se llevó a cabo sobre el monte Calvario y esa esperanza de la vida eterna. Cuando es así, el poder del Espíritu Santo entonces se va a manifestar en nuestras vidas, mis hermanos. Pero está de nosotros. Está de nosotros el vivir la realidad de esta experiencia. Estos dos discípulos, levantándose en esa misma hora, se regresaron a Jerusalén. Del camino del desaliento al camino de la glorificación. Así pues, mis hermanos, cuando venga el desaliento, fijemos nuestros ojos en la acción celestial. Y sí, mis hermanos, la consumación y el fin de las cosas está por suceder. Y está por suceder pronto. Por eso es que en 1 Tesalonicenses capítulo 4, el verso 18, hablando acerca de esto y de la cercanía, como dije, del fin de todas las cosas y establecimiento del reino de nuestro Dios y de nuestro Cristo sobre esta tierra, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ese debe de ser el propósito que mueva nuestras vidas, mis hermanos en Cristo. Estamos aguardando la esperanza bienaventurada. Estamos aguardando. ¿Sí? ¿Estamos siendo fieles dentro de ese contexto?
Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, aguardando la esperanza bienaventurada y el aparecimiento en gloria de nuestro gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Bienaventurados aquellos siervos los cuales su Señor cuando venga los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¡Qué bendición, mis hermanos! Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago, capítulo 5, verso número 8. ¿Quién es pues el siervo prudente, al cual puso el Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? ¿Cómo anhelamos personalmente encontrarnos siempre dentro de este contexto, mis hermanos? Qué gran responsabilidad tenemos, ¿no? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, llamado a la vida de santidad. Y de nuevo, concluyendo en sí, mis hermanos. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Dios les bendiga. Cristo, nuestro refugio eterno, nuestro escondedero fiel, el amigo que nunca nos dejará. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Sí, mis hermanos, esta es la experiencia que estamos llamados a vivir, mis hermanos en Cristo. Y recordar siempre que nuestra esperanza está del lado allá del río, donde el Rey está sentado en su trono. ¿Recuerdan las palabras del príncipe de los predicadores Spurgeon a sus estudiantes? En el mundo tendréis aflicción, mas no temáis, yo he vencido al mundo. Vamos a escuchar el cántico de invitación, en sí. Espero que sea cántico de reflexión en cuanto a nuestras propias vidas, en sí. Que este sea un tiempo de determinación a poner a nuestro Dios y a nuestro Cristo como la prioridad de nuestras vidas, mis hermanos. Y si es así, poner esta su palabra como prioridad para nuestras vidas. Su obra como prioridad para nuestras vidas. Nuestra participación, ese cuerpo glorioso del cual somos parte ahora, como prioridad de nuestras vidas, mis hermanos. Espero que estén atentos a la voz del Espíritu Santo. Si hay algún motivo que desean llevar delante del trono de la gracia de Dios y pasar aquí delante, podemos identificarnos juntos en oración
Si hay alguna otra determinación o como sientan que el Espíritu Santo les está hablando, entonces le exhortamos, venga acá al frente, vamos a tener un tiempo de oración, ¿no? Hay decisiones que pueden hacerlas ahí mismo donde están mis hermanos, pero sí que este sea un tiempo de meditación personal y procurar aplicar su palabra a nuestras vidas. ¿Sí? Puestos de pie. Amén. Giremos nuestros rostros, vayamos a nuestro Dios ahora en oración. Padre amado, gracias. Gracias por este tiempo, Padre. Te damos gracias por los cánticos, por todo lo que hemos podido presentarte, Padre, durante este tiempo. Te damos gracias, oh Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, oh Padre, por la administración del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y gracias, Padre, por estas vidas que han pasado al frente trayendo acciones de gracias delante de tu trono. Y Padre amado, te ruego en esta hora, oh Dios, que bendigas a cada hogar aquí representado, que bendigas a nuestros hijos, que esa paz reine, oh Padre, en nuestras vidas, se manifieste en lo profundo de nuestro ser. Reine, Padre, en nuestros hogares y en medio de nuestra congregación, esta congregación que es tuya, oh Dios. Y Padre, que así la bendición tuya se derrame sobre la congregación americana y con la congregación china. Y Padre, sobre todas aquellas vidas que estarán escuchando esta tu santa y bendita palabra, oh Dios. Gracias, Padre. Nos acercamos delante de tu trono con mucho agradecimiento en el nombre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. El Señor los bendiga. Salúdense los unos a los otros.